Buenas noches, vamos a dar inicio a la presentación del tema de hoy. Hace unos meses atrás, no me acuerdo si les conté, hace unos meses atrás llegó tuvimos un caso, ¿no? Un caso relacionado a la obstetricia. Una paciente de 32 años más o menos, que fue a un hospital X con la clínica de dolor abdominal a nivel hipogástrico, moderada intensidad. Como para hacer un diagnóstico diferencial le pidieron una prueba de embarazo, un HCG, el cual se reportó positivo. Entonces, teniendo el resultado, hicieron el diagnóstico de embarazo. Si no me equivoco, era algo de 8 o 9 semanas de embarazo, calculado con la última regla. Entonces, había, por la característica clínica, el dolor abdominal, el diagnóstico que tenían era un abdomen agudo, ¿no? Probablemente un embarazo ectópico, probablemente. Entonces esta paciente, como no tenía la documentación del Seguro Universal de Salud SUS de acá, de Bolivia, hicieron el lío, ¿no? Ay, que no tiene SUS, que vaya a hacerse una ecografía de forma particular, la enviaron, ¿no? Perdieron tiempo. Y bueno, eso a las 2 de la tarde, ¿no? Más o menos a las 4 yo creo que han tenido el reporte de la ecografía, donde decía que tenía líquido libre en cavidad, o sea, sangre, ¿no? Bueno, ya estaba el diagnóstico hecho. Era un embarazo ectópico roto, ¿no? O complicado, el hemoperitoneo. Entonces, como no tenía SUS, señora tiene que irse a un hospital público, ¿no? Le han hecho una serie le han puesto obstáculos no obstáculos, sino han encontrado ellos dificultades para proceder con lo que tenía que hacerse. Entonces, a mí era un día lunes, ¿no? Les estoy contando un caso real. Entonces, yo llegué a la guardia el día lunes, 8 de la noche ingresó, entonces ingresé 8, más o menos 8:10 de la noche llega la ambulancia, ¿no? Y con todo su ruido, todo. Y bueno, salimos, por suerte yo estaba pasando por ahí, voy a la ambulancia, personalmente ingreso a la ambulancia, la paciente sin signos vitales. No, desastre ese momento, que la familia empezaba a gritar, empezaba a llorar, no, se ha armado un escándalo en ese momento. Entonces, ¿qué correspondía para nosotros? Ya pues una paciente sin signos vitales no recibirla, ¿no? O sea, que la atienda a su hospital claro, de origen, en su hospital de origen. Entonces la volvieron a llevar y obviamente ese caso ha sido llevado a auditoría médica, auditoría externa y tal vez no están con procesos penales todavía hasta ahora. Entonces, a ver, en la anterior clase habíamos revisado, o habíamos visto, las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿no? Entonces no se olviden, 3 patologías. Menor a 22 semanas, sangrado, o es aborto, o es ectópico, o es una enfermedad trofoblástica gestacional. Una de las 3, no hay otra. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la otra patología, ¿no? De las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que es el ectópico, embarazo ectópico. Y mire, es tan común esta patología. Hoy,
Hoy hay un caso de muerte igual. No voy a decir en qué hospital, pero hoy ha pasado otra muerte materna. Entonces, recordar esta parte de la trompa, ¿no? De la trompa de falopio. La región intersticial, el istmo, el istmo, la parte ampular y la fibra. Entonces, en el mayor porcentaje, fíjense, el embarazo se produce en la trompa, ¿no? La fecundación y según avanza hacia la cavidad uterina va convirtiéndose, ¿no? En un estado bicelular, estado tetracelular, un blastocisto. O sea, la forma de implantación es el blastocisto en la cavidad uterina. Como definición, decimos que el embarazo ectópico deriva del griego ek, que significa mal, y topos, lugar, que quiere decir que la implantación del huevo fecundado no se produce en el lugar correcto, o bien fuera de la cavidad uterina, o sea, fuera de la cavidad endometrial. Ese es el embarazo ectópico. Epidemiología. La frecuencia de esta complicación del embarazo es 1 en 100 embarazos normales. Es más frecuente en mujeres entre los 20 y los 29 años de edad. Los embarazos ectópicos son responsables de aproximadamente el 10% de la mortalidad materna. Y es verdad. ¿Cuáles son las teorías que se manejan? Uno, las anomalías de la implantación del ovocito, que dice que la trompa no cumple con su función de captación del ovocito. La fecundación se produce en el fondo de saco de Douglas. Retraso de la migración. La trompa no realiza el transporte embrionario de manera correcta. Y 1 a 4 días después de la ovulación, el huevo aún se encuentra en la trompa. La causa puede ser hormonal o mecánica. La progesterona favorece la migración del huevo, mientras que el estradiol la frena. Un exceso de estradiol aumenta la incidencia de embarazo ectópico. Reflujo tubárico. El blastocisto llega de manera normal a la cavidad uterina, pero bajo efectos hormonales es expedido a la trompa 6 a 7 días después de la ovulación. Como que es regurgitado más o menos, ¿no? Esa es la otra teoría. Los factores predisponentes. Y en mi criterio creo que es el más importante. Los antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, las infecciones. ¿Quién se acuerda a qué se debe o cuáles son los agentes etiopatogénicos más comunes? Generalmente es polimicrobiano, pero los más involucrados son el gonococo, la clamidia, ¿no? Y los gram negativos. Salpingitis, obviamente secundario a la infección, con secuelas de alteraciones sobre la trompa. Las infecciones en cavidad uterina van hacia las trompas, producen cicatrices como bridas, adherencias intratubáricas. Y esas van a ser los obstáculos mecánicos que va a dificultar el transporte del óvulo fecundado. Que tenga un embarazo ectópico anterior. Son factores de riesgo o predisponentes. Antecedentes de esterilidad previa. Tiene una esterilidad previa y la paciente se realiza, ¿no? Estudios, histerosalpingografías que puede generar más adherencias o bridas. Que existan divertículos congénitos en la trompa. Recanalizaciones después de salpingoclasias. Uso de té de cobre, dispositivos intrauterinos. Endometriosis tubárica. Puede ser secundario a un aborto infectado o a usos de dispositivos que posteriormente se infectan. Tabaquismo. Abortos. Cuanto más abortos, el riesgo es mayor. Es el lugar para describir un aborto tubo-ovárico, ¿no? Se ve así. Las localizaciones. Pueden haber embarazos ectópicos, tubo-ovárico, ovárico, abdominal, intraligamentaria o cervical.
todos están fuera de la cavidad endometrial, o sea, todos estos son ectópicos. De todos estos, el más común es el tubárico, o sea, en la trompa, del 95 al 97% en la trompa. Tubo ovárico, del 2 al 4%, ovárico, del 5%, abdominal 0,1%, intraligamentario 0,03% y el cervical 0,02%. Este es el más común. Pero ¿cuál es el más peligroso? Es el más peligroso. Y que todos tienen miedo, ¿no? Este es el cervical. Aquí. Pasa que a este nivel el útero no se contrae. El cervix tiene más tejido conjuntivo. Por tanto, la hemorragia es más severa, más masiva. No hay cómo parar la hemorragia. Cuando hay embarazos cervicales, el tratamiento es medicamentoso. No se hace legrados, ni siquiera se puede operar. Embarazo ectópico ítmico, en el mismo ovario, el cervical, el tubárico, ampular, puede haber, el abdominal, que puede estar en el peritoneo o en el epiplón implantado, y el intramural, ¿no? En la pared del útero. Y el embarazo ectópico tubárico va del 95 al 97%. El embarazo ectópico tubárico se divide en intersticial, les decía, esa zona más estrecha que atraviesa la pared uterina. Y también es una de las más peligrosas, porque si a ese nivel se implanta, por el crecimiento, el desgazo es mayor, la hemorragia también es mayor. En la porción de la trompa que recorre la pared del útero. Ese es el embarazo ectópico intersticial o intramural, si se llama. Entonces estamos hablando de un embarazo ectópico tubárico. La subdivisión sería el embarazo ectópico intersticial, tubárico intersticial. Aquí una ecografía, así se ve, puede ser a través de una laparoscopía, ¿no? Y aquí miren, en plena ingreso de la trompa a la cavidad endometrial. Embarazo ectópico ítmico. Aquí era el intersticial. Aquí este es el ítmico, en el istmo. En la porción media y más estrecha de la trompa. Se produce en un 10%. Ampular, embarazo ectópico ampular. En el tercio externo de la trompa es la más frecuente, es la más común, en un 75%. Y el embarazo ectópico tubárico infundibular, en las fimbrias, 6,2%, se implanta en las franjas del pabellón de la trompa. 2. Esas eran las variedades del embarazo ectópico tubárico, ¿no? Ahora, 2, el embarazo ectópico tubovárico. Aquí, entre la trompa y el ovario. El saco fetal está formado en parte por la trompa, aquí, y en parte por el tejido ovárico, aquí, entre la trompa y el ovario. 5%. Es el que evoluciona en pleno parénquima del ovario. También puede haber ectópicos que están en pleno parénquima del ovario, o sea, embarazo ectópico ovario, ¿no? Aquí está el ovario. Aquí es un embrión, este parece ser de unas 7, 8 semanas. El embarazo ectópico abdominal, 0,1%. Puede ser primario, o sea que directamente se ha implantado, ¿no? Cuando desde el principio se implanta en la cavidad abdominal. O secundario, cuando lo hace después de haber estado implantado en la trompa o el ovario, ¿no? Se desprende y cae a la cavidad peritoneal. Primario y secundario. Ha habido casos de embarazos ectópicos
abdominales que han llegado a las 20 semanas, 22 semanas, ¿no? Pero que tiene mal pronóstico. El embarazo ectópico intraligamentario es este, que está en el ligamento ancho, ¿no? Se ha implantado ahí. El saco gestacional se ubica en un espacio formado por la separación de los pliegues del ligamento ancho. Estos son los pliegues. El embarazo ectópico cervical, 0,02%. Es aquel que se implanta en el cuello uterino. En la ecografía a veces suele confundir con un aborto en curso. Dicen, ya lo está expulsando al embrión, es un aborto en curso. Sin embargo, es un ectópico cervical. Y el ginecólogo, el médico, procede a hacer un ameo o legrado y empieza la hemorragia, ¿no? Y el desastre. Hay que tener mucho cuidado en hacer este diagnóstico. Bien, esta es la parte rica, la parte buena, las manifestaciones clínicas que el médico debe dominar para hacer diagnósticos tempranos, tratamientos oportunos, evitar complicaciones, evitar problemas médico-legales. Entonces, en el embarazo, que es el más común, el tubárico, ¿cuánto por ciento? 95 a 97%. Bien, en el no roto, o sea, no está roto. Todavía el saco, es decir, las membranas ovulares están intactas, la trompa también está intacta. ¿Qué síntomas va a sentir la paciente? Primero, una amenorrea de pocas semanas, 4 semanas, 5 semanas. A la sexta, séptima semana, como ya es grande, se suele romper. Pero estamos hablando de uno no roto. Puede haber un sangrado transvaginal escaso y oscuro. Hemorragia de la primera mitad del embarazo. Cuadro de dolor abdominal inminente e intensidad variable. Y la característica es que suele estar localizado en una de las fosas ilíacas, ¿no? Si es trompa derecha o trompa izquierda. No necesariamente es en hipogastrio. Abdominal es pues todo el abdomen, pero si hablamos por región, va a estar más localizado en fosas ilíacas. Signos. Los signos de presunción, ¿no? Del embarazo. Las mamas, los tubérculos, la red venosa, la areola secundaria. El endometrio vamos a encontrar con reacción residual en la ecografía. Un endometrio engrosado. Es como si alguien tenía que ir a dormir al cuarto y está bien tendida la cama, ¿no? Igualito el endometrio está gruesa, con reacción residual. Pero verifican y no hay ocupante de la cama. Porque está en otro lado, en la fiesta. Útero aumentado ligeramente de volumen, con características gravídicas, ¿no? Doloroso a la movilización. Esto seguramente es pues al tacto vaginal. Puede haber, dependiendo a la característica del paciente, no en todos es posible palpar una tumoración a través de la pared abdominal. Hay mamás que son gorditas y no vamos a poder. Entonces puede haber una tumoración palpable en anexo, doloroso a la movilización. Eso ustedes van a ver en la emergencia, ¿no? Les va a tocar revisar, a ver señora, le tocaré, aquí duele, aquí, y por ahí palpan una más. Eso es del no roto, ¿no? La sintomatología. Estamos en la parte clínica. Todavía no estamos yendo a los exámenes a los exámenes complementarios, que pueden ser de laboratorio y de gabinete. Roto, en un embarazo ectópico tubárico roto. Síntomas, ¿qué va a sentir la paciente? Dolor abdominal muy intenso, de aparición brusca, náuseas, vómitos, lipotimia, sensación de presión en el recto y tenesmo rectal. ¿Por qué será todo esto? Las náuseas, vómitos, lipotimia, probablemente por la hipovolemia, ¿no? Una hipotensión.
Sensación de presión en el recto y tenesmo. Es que los fondos de saco están ocupados por sangre. Y eso les va a dar esa sensación. Tenesmo es sensación de pujo rectal. Puede haber un cuadro de choque, neurogénico por el dolor o hipovolémico por la pérdida sanguínea. Escalofríos, diaforesis, vértigo, taquipnea, hipotensión, palidez. Puede haber aquí una escala de gravedad, ¿no? No todos directamente aparecen así, sino poco a poco, poco a poco, van manifestándose todos estos síntomas. Y hasta que llega el shock. Esto tienen que saber, clínica. Signos, ¿qué podemos ver, qué podemos palpar, encontrar en la paciente? Signos. Crecimiento uterino no acorde a la edad gestacional, obviamente, porque el embrión está fuera de la cavidad, por tanto el útero apenas está tendida a la cama, pero no está el ocupante, está afuera. Por tanto, el útero no corresponde a la edad del embarazo. Vamos a encontrar el signo de Bloomberg. Bloomberg se llama, ¿no? En cirugía, en semiología, el signo de excitación peritoneal. Palpamos, ay, me duele, ¿no? Signo de Bloomberg, o excitación peritoneal, con dolor intenso. Al examen especular, vamos a ver un abombamiento del fondo de saco de Douglas. Vemos con el espéculo y está abombado el fondo de saco. Y al tacto vaginal, percepción de una tumoración anexial. Aquí hay un quiste aparentemente grande, una masa. Estas cosas debemos buscar al examen físico. Entonces, cuando llega una paciente a la emergencia, el médico debe saber qué preguntar, qué buscar, al revisar qué está buscando, qué quiere encontrar. Si está pensando en un embarazo ectópico, nosotros tendrá que buscar pues estas cosas. Pero si uno no sabe qué buscar, nunca va a encontrar. De acuerdo a la manifestación clínica de las pacientes, ¿qué es lo más habitual que vamos a encontrar? ¿No? El dolor abdominal. Esa paciente que les conté ha venido con esto, dolor abdominal, pero a veces puede ser tan confuso el dolor abdominal. Debe ser su apéndice, debe ser su vesícula, debe ser un quiste, ¿no? Debe ser, qué sé yo, un mioma, todo puede ser. Hemorragia de la primera mitad del embarazo, sangrado vaginal en un 80%. Esto es lo primero que tienen que buscar, o tenemos que buscar todos. Dolor abdominal, sangrado vaginal, amenorrea, señora, ¿ha tenido retraso? Sí, el anterior mes no vino mi regla, ojo. No voy a estar buscando apéndice si no ha venido su regla, o sea, se direccionaré un poco e iré a la parte obstétrica, ¿no? En el 50% de los casos, masa anexial. Puede ser con el tacto o a veces la ecografía nos informa la presencia de una masa anexial. Diagnóstico clínico. Clínica, semiología, pura semiología. Tumor parauterino, ¿no? Al tacto principalmente. Bimanual. Después del especular hacemos el tacto y encontramos un tumor parauterino. Una amenorrea de corta duración. No ha venido mi regla. 2 semanas, 3 semanas. Puede haber a veces pseudomenstruaciones. Ha venido mi regla. La anterior clase vimos que el blastocisto, cuando se implanta en la cavidad endometrial, puede generar erosiones, ¿no? Las vellosidades al implantarse puede generar erosiones y causar hemorragias escasas. Entonces, a veces hay pseudomenstruación. Dolor intermitente y continuo, lateralizado en una de las fosas ilíacas. No necesariamente es en todo el abdomen, está más lateralizado en uno de los lados. Puede haber signos del embarazo al inicio, náuseas, los signos de presunción diagnóstica, náuseas, anorexia, cialorrea, lipotimias, vértigo. Al examen genital, útero reblandecido, ligeramente aumentado de tamaño, pero que no corresponde a la edad gestacional.
¿no? Movilización del útero va a ser doloroso, normalmente no debe doler. Al tacto bimanual, presencia de tumor parauterino. En la práctica no siempre es a veces posible encontrar esto, porque tiene una excitación peritoneal, está muy dolorosa. Apenas el tacto y ay, me duele, pones resistencia y no te permite hacer el tacto. Pero si nos permitiera, tendríamos que palpar el tumor. Entonces ya nos vamos, ya hemos hecho todo semiología, clínico, ¿no? Signos, síntomas, anamnesis. Ahora nos vamos a los exámenes complementarios. Laboratorio, prueba de embarazo. Va a ser decisivo, ¿no? Ya ha habido muchos casos y tal vez han visto ustedes el cirujano. Pase a la paciente, es una apendicitis, ¿no? Apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha. Y de repente a uno de ellos se les ocurre pedir una prueba de embarazo positiva. Entonces el dolor no había sido del apéndice. Entonces la prueba de embarazo va a ser decisivo a veces para tomar decisiones. Un hemograma completo, la hemoglobina, el hematocrito, ¿no? El grado de anemia que puede estar existiendo en ese momento. Infección es poco frecuente, o sea, no, infección todavía no vamos a encontrar porque es muy agudo esto. Examen de gabinete. Yo creo que el gold estándar, el ultrasonido o ecografía. Y otro examen o procedimiento complementario es la culdocentesis. Se refiere a la punción de ese fondo de saco que está abombado, que dijimos, ¿no? Que era uno de los signos. Entonces hacemos la punción a ese nivel y aspiramos con la jeringa y va a salir pues una sangre digerida, no coagulable. Esa es la culdocentesis. ¿Qué significa? La presencia de hemoperitoneo. La fracción beta. O sea, nos va a permitir la fracción beta hacer un diagnóstico ya a partir de las 8 a 10 días después de la fertilización. La fertilización, nosotros hemos aprendido a calcular la edad del embarazo a partir de la fecha del primer día de la última menstruación. Sin embargo, la fertilización ocurre 2 semanas después, ¿no? Entonces la fracción beta nos permite diagnosticar de 8 a 10 días después de la fertilización, no de la última regla. O sea, serían más o menos 3, casi 4 semanas de embarazo contados a partir del primer día de la última regla. Normalmente el HCG, la gonadotrofina coriónica humana, durante las primeras 6 semanas de gestación los niveles séricos se incrementan en forma exponencial. Eso es importante saber. La duplicación del valor del HCG es constante. Después de las 6 semanas, el nivel de HCG de 6.000 a 10.000 miliunidades internacionales por ml. El ascenso se hace más lento y menos constante. Eso es importante saber. Porque si no está elevándose a este ritmo, algo está pasando, ¿no? Tiene que ser un indicador. Los embarazos ectópicos tienen una producción defectuosa del HCG. No es igual que este. Por tanto, un tiempo de doblaje de la misma más prolongada. Normalmente debe duplicarse el valor en las primeras 6 semanas de embarazo. Cada 48 horas se duplica el valor. En cambio, si hubiera un embarazo ectópico, el doblaje del valor es más prolongado. No ocurre igual que un embarazo normal. Estos son los valores normales, ¿no? de un embarazo. Esto es lo que les decía, la culdocentesis. El útero bueno, aquí no lo han puesto espéculo. Esta es una pinza POSI. Ha puesto la pinza en el labio posterior del cervix, ha hecho tracción y aquí está en el fondo de saco
de Douglas, ¿no? Ha funcionado y está aspirando el contenido. En algunos casos puede ser pus, pero en un ectópico va a ser sangre. En una ecografía transabdominal, este es transabdominal, ¿no? El transductor está más amplio. Se puede observar útero vacío. El endometrio puede estar más grueso, pero está vacío el útero. No hay saco gestacional, no hay embrión. Explora las partes laterales del útero y encuentra una masa anexial. Puede encontrar líquido libre en el fondo de saco. Ese líquido libre es sangre, ¿no? Yo creo que lo ideal es pedir una ecografía transvaginal. ¿Por qué han hecho una ecografía abdominal? Como les decía, a veces les hace una ecografía no pensando específicamente en un embarazo ectópico, sino un dolor abdominal. El cirujano pide una ecografía abdominal y al revisarla pueden encontrar esto. Pero si tenemos fuertes sospechas de que es un embarazo ectópico, pediremos este es el ideal, una transvaginal. Entonces, con esta normalmente debemos visualizar un saco gestacional. Esta es una imagen ultrasonográfica transvaginal de embarazo ectópico tubárico no roto, sin embrión visible. Las flechas 1 es la vesícula embrionaria. ¿Dónde está la flecha 1? Esta es la vesícula. El 2, fondo uterino. Este es el fondo uterino. 3, cavidad endometrial vacía. Este es el útero y esta es la trompa y el ectópico. Este es igual una ecografía transvaginal de embarazo ectópico tubárico no roto con embrión y latido cardíaco visible. Aquí tiene que estar. Este es el embrión. En el diagnóstico, les decía, ¿no? La culdocíntesis se realiza cuando se detecta una colección líquida en el fondo de saco de Douglas. Bueno, la sangre no es verde, ¿no? También en algunos casos, si es que se dispone, puede hacerse una laparoscopía diagnóstica, parecido a la cirugía laparoscópica, ¿no? Pero en este caso solo introducen la cámara. Introducen la cámara, ven sangre, ven la trompa, ectópico. No hay nada que discutir. Permite establecer el diagnóstico definitivo. Se visualiza el embarazo implantado en su sitio ectópico. Si vemos, mira, pero está en el ovario. No, está en el intestino, ¿no? O sea, nos va a permitir ver de forma más directa. En cambio, la ecografía, no, pues. El síndrome de Arias-Estela. Se refiere, puede ser pregunta de examen, ¿no? Si bien no es patognomónico de un embarazo ectópico, pero en el estudio histopatológico es común encontrar la reacción de Arias-Estela. ¿Qué encuentra el patólogo? Hacemos el legrado de la cavidad endometrial, no hay embarazo, ¿no? El endometrio, raspamos, mandamos al patólogo y van a encontrar células agrandadas, núcleos, o sea, de estas células hipertróficos, hipercromáticos, lobulares y de forma irregular. Eso forman las características de un síndrome de Arias-Estela. Diagnóstico diferencial, dolor pélvico, me duele. Hay que pensar en esto, una salpingitis, no una infección, un absceso tubárico, un absceso tubo-ovárico. Aborto de embarazo intrauterino, con un aborto, o sea, con otra de las causas de la hemorragia de la primera mitad. Rotura de un cuerpo amarillo, o sea, un folículo hemorrágico. Y es bien común en las jovencitas que tienen ovario poliquístico o síndromes disminoseicos. A veces se debe a la ruptura de un cuerpo, de un folículo hemorrágico. Diagnóstico diferencial con la torsión de un quiste.
un quiste de ovario de 5 o 6 centímetros, a veces se tuerce y puede generar ese tipo de dolor. Apendicitis, dispositivos intrauterinos. No se olviden que la T de cobre, cualquiera de sus variedades, son cuerpos extraños en la cavidad uterina. Y a veces inclusive estos T de cobre suelen traslocarse, o sea, atravesar la cavidad uterina y encontrarlos en el intestino, en el epiplón. Y una esterilización tubárica previa, ¿no? La salpingoclasia. A veces puede generar dolor. Bien, ahora el tratamiento, ¿no? Puede haber un tratamiento médico, ya vamos a ver en qué casos se hace tratamiento médico, no necesariamente es quirúrgico. Metotrexate. Y en algunos casos sí está indicado, pues, como opción primera la cirugía. Puede ser la laparotomía o la laparoscopia. Esto es importante saber. ¿Qué criterios debo tomar para elegir una terapia médica? O sea, clínico, médico, con medicamentos. Que los signos vitales de la paciente estén estables, o sea, que no haya datos de shock, de hipovolemia. Embarazos ectópicos menos de 3 centímetros de diámetro, o sea, que esté de 3, máximo 4 semanas de embarazo. Pequeños. Niveles de la hormona gonadotrofina coriónica humana, valor pico menos de 15.000, ¿no? Unidades por ml. Menos o mayor. Claro, o sea, este es el pico. O sea, el nivel hasta aquí, digamos, puede ser permitido, ¿no? Pero tiene que estar por debajo para hacer tratamiento médico. Tratamiento farmacológico. Bueno, esto, las dosis, etcétera, no corresponde, ¿no? Pero para saber, para conocer, es el metotrexate. Pregunten si algún ginecólogo ha hecho alguna vez tratamiento con metotrexate. No. Si digamos queremos el tratamiento, le mandamos a los expertos. ¿Quiénes manejan esto? O oncólogos, ¿no? Entonces, generalmente les enviamos a ellos y ellos nos devuelven con HCGs negativos, ¿no? Entonces puede usarse el metotrexate, hay protocolos, hay multidosis de uso de metotrexate, monodosis, hasta puede haber inyecciones in situ. Pero no es necesario memorizar esto, ¿ya? Pero sepan que para el tratamiento medicamentoso o farmacológico se usa el metotrexate en combinación con ácido fólico. No se olviden que el metotrexate compite con el ácido fólico, ¿no? Ahora, en la parte quirúrgica, una de las conductas puede ser una salpingostomía. En algunos casos van directamente y hacen la salpingectomía, o sea, toda la trompa afuera. Sin embargo, en este caso, se hace una incisión longitudinal en la trompa y se evacua, ¿no? El saco gestacional y se la vuelve a suturar la pared de la trompa. Ahora, tal vez hay, pero no he visto, digamos, estudios que digan que esa trompa ha servido para futuros embarazos. Es interesante, ¿no? Que diga que es funcional todavía esto. No sé, no sé. Eso es lo que les decía, la salpingectomía, ¿no? Está así, este es el ectópico y se tiran toda la trompa, fuera. Por tanto, esta trompa ya queda afuncional, ya no funciona, ¿no? Aquí ya está, la ha ligado aquí, este es el ligamento ancho, ha hecho hemostasia de vasos pequeños y ya esta parte también lo vas a retirar. La salpingectomía. Salpingectomía.
Aquí igual. Este es el ligamento ancho. A este nivel va a liberar, va a ser como un ojalcito y lo va a retirar toda esta parte, ¿no? Esta es la otra opción que les decía, quirúrgica. Laparoscópico. Creo que esta es una de las opciones entre la laparotomía. Yo preferiría esta, ¿no? La laparoscópica. Aspiran todos los coágulos de sangre, identifican la zona sangrante, igualito, hacen generalmente la salpingectomía, o aquí, por ejemplo, la salpingostomía, ¿no? Por cirugía laparoscópica. El ectópico, aquí han hecho una salpingostomía, aquí están retirando, van a retirar todo el saco, ¿no? Y esto se lo vuelven a hacer. En un embarazo ectópico, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de la fertilidad, ¿no? Con el embarazo ectópico? El 30% de las pacientes que cursan con un embarazo ectópico no pueden en un futuro llegar a tener hijos, de un 30%, por diferentes causas, ¿no? Uno probablemente le han hecho una salpingectomía, o si le han hecho una salpingostomía, igualito se ha obstruido esa trompa. Por eso les decía hace rato que no existe estudios que digan que esa cirugía que han hecho una salpingostomía, le han separado la trompa y ha vuelto a ser funcional, o sea, no he encontrado. Estos son los diagnósticos diferenciales. Lo primero, las hemorragias, ¿no? Amenaza de aborto, aborto incompleto, enfermedad trofoblástica gestacional. Puede haber hemorragias del cuerpo lúteo, un quiste hemorrágico, una salpingitis, apendicitis, metrorragia disfuncional, torsión anexial. Yo le añadiría aquí una endometriosis, por ejemplo, una diverticulitis. Complicaciones. Diagnóstico diferencial. Complicaciones. Aborto tubárico, ruptura de la trompa gravídica, se vuelve hemorrágico, ¿no? Hemoperitoneo, seguida de un shock hipovolémico, un abdomen agudo, hasta puede haber una coagulación intravascular diseminada, secundario a la coagulopatía por consumo. Bueno, estas fotos son dibujos, ¿no? Pero se ve más o menos así el hemoperitoneo entre las asas intestinales, ¿no? La hemorragia. Bien.